Adelante, señoría. Señora ministra, no tenía previsto comenzar así, pero lo voy a hacer así. Usted acaba de contestarle a esta Cámara que, bueno, parece que el Pacto de Toledo es la solución a todos sus problemas. Pues le voy a dar algún datito, señora ministra, para empezar con el tema de la brecha salarial. ¿Sabe para qué le sirve a usted y al Partido Popular el Pacto de Toledo? Para incumplirlo. Y le voy a hablar exactamente de dos recomendaciones que ustedes vienen incumpliendo sistemáticamente desde que gobiernan, a pesar de que todos los agentes sociales le increpan y le piden reiteradamente, día sí y día también, que haga el favor de cumplirlo. Le hablo directamente, ya que hablamos de brecha salarial, señora ministra, de la recomendación 5ª y la recomendación 17, que usted debe de conocer perfectamente. Para esto, señora ministra, le vale al Partido Popular el Pacto de Toledo, para incumplirlo todos los días y seguir vulnerando los derechos laborales de las mujeres en nuestro país. Mire, señora ministra, ciertamente, no iba a empezar con el Pacto de Toledo. Voy a empezar por la brecha salarial. Claro, hablamos hoy de un problema quizás de los más graves que tenemos las mujeres en nuestro país. La brecha salarial lo que hace es reflejar el total de las desigualdades, el total de las discriminaciones en el mundo laboral y en el mundo económico. Digamos que la brecha salarial es eso que permite que las mujeres percibamos distintas retribuciones ante puestos de trabajo de idéntico valor. Y aquí está la clave, señora ministra. La clave está en que nuestro país, a día de hoy, todavía no tiene definido lo que es la brecha laboral, ni siquiera tiene definido un marco legislativo que nos ampare a las mujeres para señalar cuáles son esos puestos de trabajo de idéntico valor. A pesar, señora ministra, de que, como usted conoce, Europa, distintos organismos internacionales vienen reclamándole a nuestro Estado que defina con claridad este concepto. Señora ministra, usted recientemente ha presumido y ha dicho que la brecha salarial en España se ha reducido hasta en 4 puntos. Yo, la verdad, querría empezar pidiéndole, señora Báñez, que por favor hoy aproveche esta interpelación para rectificar este dato. Sobre todo porque, a pesar de que los diarios económicos le han dicho incluso que usted hacía trampas estadísticas, yo no le voy a decir que la ministra de Empleo y Seguridad Social de mi país hace trampas estadísticas, pero sí que le pido, señora ministra, que aproveche para rectificar esos datos, porque sabe usted muy bien que esos datos son falsos, señora ministra. Le voy a dar algunos datos para contextualizar la problemática de la que estamos hablando. Voy a empezar citándole esa encuesta de estructura salarial que nos viene indicando que nuestro país no solamente no decrece en la brecha salarial, sino que lamentablemente, desde la llamada crisis en España, la brecha salarial se ha incrementado. Y se ha incrementado, señora ministra, tanto que ha alcanzado, según los distintos indicadores, hasta el 24% en algunos casos, o como dice la encuesta de estructura salarial en nuestro país, que no es la nuestra, es la suya, hasta el 23%, señora ministra. Esta encuesta, señora Báñez, como usted conoce, en todas las secciones, para ilustrar a sus señorías, que seguro que lo conocen muy bien, en todas las secciones, las 18 secciones, señala que la brecha salarial en nuestro país es muy profunda, profundísima. Incluso es tan profunda en aquellas materias, en aquellas profesiones en las que las mujeres estamos sobrerepresentadas. Le voy a poner un ejemplo. De las 18 al azar, por ejemplo, esas profesiones, esas materias que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con los servicios sociales. Bueno, pues fíjese, en esas materias en las que somos legión las mujeres, la brecha salarial, señora Báñez, es del 34%. Fíjese también, le voy a hablar de algo de invisibilidad absoluta para las mujeres que son científicas, que son técnicas. La brecha salarial, señora ministra, según esta encuesta, es del 30%.
23%. Y le voy a hablar también, señora ministra, pues por ejemplo, de esas grandes mujeres que trabajan todos los días en la Administración, pues cuya brecha salarial, dice esta encuesta, alcanza hasta el 34%. Por tanto, señora ministra, le pido que corrija este dato. España va muy mal y es un dato terriblemente vergonzante que la brecha salarial, en cuanto que media, hoy alcance el 23%. Ya digo, alcanzando niveles de alcanzando hasta el 34%. Pudiera ser que usted me diga en la réplica: hombre, es que claro, la encuesta de estructura salarial es una encuesta, efectivamente, y los datos pueden no ser fiables. Yo le acepto este dato porque somos gente rigurosa en el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea. Pero le voy a dar los datos de un registro que maneja muy bien el señor Montoro ausente, el registro de la Agencia Tributaria, que nos acaba también de explicitar cuál es la realidad de España en relación a la brecha salarial de las asalariadas. Y mire, señora ministra, nos dice la Agencia Tributaria que el salario medio de los hombres, registro, advierto, es de 16.134 euros brutos al año. De las mujeres, perdón, y de los hombres es de 20.779 euros al año. Dice la Agencia Tributaria, por tanto, que igualmente la brecha salarial en España se sitúa señorías. En el 22%. Por tanto, señora Báñez, los datos que usted ha manejado no son ciertos. España va muy mal y es una vergüenza que la brecha salarial en España siga creciendo. Sigue creciendo, además, como nos ha alertado el ponente en un informe de la Comisión de Igualdad en Europa, el señor Urtasun, sigue creciendo como consecuencia y como alerta de las políticas de austeridad que su departamento ha aplicado contra las trabajadoras de nuestro país. Sí, señora Báñez. En ese mismo informe, el ponente, el señor Urtasun, aprobado por la Comisión Europea, da datos muy relevantes. Exactamente nos dice que cuesta la brecha salarial a los europeos y a las europeas en el conjunto de la Unión nada más y nada menos que 370.000 millones de euros. Exactamente, señora Báñez, el 2,8% del PIB europeo. Es decir, no solo estamos ante razones de profunda discriminación y de desigualdad para las mujeres, sino que incluso esta brecha salarial sale muy cara para el conjunto de los europeos y las europeas. Y más datos, señora ministra. Fíjese, esta misma agencia tributaria, de los 8 millones de asalariadas que tenemos en nuestro país, da datos que son muy suculentos, que indican cómo las mujeres estamos dirigidas a la pobreza como consecuencia de sus políticas. Nos dice la agencia tributaria en esos datos que de los 8 millones, 4,2 millones de mujeres percibimos ingresos brutos por 812 euros al mes, señora ministra. Esto en neto son exactamente 760 euros. Es decir, que la mitad de la población asalariada femenina, señora ministra, sueña con ser mileurista. Yo no sé, se lo vuelvo a preguntar, se lo he preguntado una vez, ¿usted podría vivir, señora ministra, con cargas familiares, pagando un alquiler, pagando una vivienda, alimentándose, desplazándose, con 764 euros al mes? Le hago esta pregunta. Si puede, una vez más, contésteme, porque sería muy relevante para esas 4 millones de mujeres que trabajan en este país y que son la carne y consecuencia de sus políticas. Pero más datos, señora ministra. Dice la agencia tributaria que 1,9 millones de mujeres asalariadas, casi 2 millones, no es cosa pequeña. ¿Sabe cuánto perciben de ingresos al mes, señora ministra? Pues la mitad del salario mínimo actual, 325 euros. Si no son pobres estas mujeres trabajadoras, dígame usted cómo se llaman. Desde luego, para nosotras son pobres y, desde luego, para nosotras su modelo laboral no solamente no corrige la brecha salarial, sino que la ensancha y nos convierte auténticamente en las nadies de este país. Y, señora ministra, queda un último dato para no aburrirla. Y es que dice la agencia tributaria que 1,2 millones de asalariadas perciben, emolumentos por debajo del salario mínimo. Exactamente 648 euros al mes. Muy rápidamente, señora ministra.
Sus políticas son muy malas para las mujeres. Le pedimos que las corrija. Son muy malas. Yo he seguido con mucha atención el programa electoral del Partido Popular. Lo he revisado. Cierto y verdad es que el Partido Popular, en su programa, se ha comprometido con las trabajadoras y trabajadores españoles, pues justamente a erradicar la brecha laboral. He seguido y he leído con mucha atención el debate de investidura del señor Rajoy en el año 2011. ¿Y sabe usted qué afirmaba el señor Rajoy en el año 2011? Pues que iba a emprender 12 reformas legislativas. 3 de ellas, señora ministra, tenían que ver con materias muy sensibles para las mujeres. Exactamente se comprometió el señor Rajoy hace casi 6 años con las mujeres de este país para reformar la materia que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar. Nosotras sabemos que esto es una materia central que tiene que ver con la brecha salarial. Señora ministra, no solamente no han cumplido su palabra de legislar a favor de las mujeres y sobre todo exigiendo que los hombres se comprometan en la corresponsabilidad doméstica, sino que, señora ministra, lo que ha hecho usted con la reforma del 2012 es ese artículo 37 que lo que hoy permite es que los empleadores hagan con nosotras en materia de conciliación lo que les da la gana, señora ministra. Eso es lo que ustedes han hecho. Pero el señor Rajoy también se ha comprometido en una materia central para nosotras, que era reformar la ley de dependencia. Señora ministra, no le voy a decir, ¿no? Nada de nada. Y finalmente, el señor Rajoy se comprometió para la brecha salarial. Efectivamente, no han hecho nada de nada, a pesar, señora ministra, de que toda Europa lleva legislando. Prácticamente todos los países europeos de nuestro entorno ya han legislado sobre la brecha salarial. Hay una recomendación de la Unión Europea del 2014 que dice y pide claramente que ustedes empiecen a legislar para preservar a las mujeres. Termino en esta primera intervención, señora ministra. Usted es una mujer muy poderosa en nuestro país y yo por eso la respeto. Es nada más y nada menos que la ministra de Empleo y Seguridad Social. He observado su página web, he mirado todas sus materias. Las he seguido con atención y las políticas que usted practica como teóricamente neutras no hacen más que generar una profunda discriminación en las políticas activas de empleo. Yo le hago una primera petición, señora ministra. No sea opaca el género. Sea una ministra de Trabajo y Seguridad Social que vele por las trabajadoras de este país. Usted, si quiere, puede hacerlo. Tiene en su mano cambiar la vida de miles de trabajadoras de nuestro país. Usted, dígale a su gabinete que cambie sus políticas y deje de ser un gabinete profundamente androcéntrico, con mirada masculina y, por tanto, con unas políticas que no hacen más que consolidar el machismo y la desigualdad en nuestro país. Muchas gracias y espero que recoja este guante, señora ministra. Muchas gracias, señora Díaz. A continuación.